En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hola, ¿cómo les va? Estamos comenzando la Semana Santa. Celebramos el Domingo de Ramos y hoy tendremos la primera lectura de la Pasión. La segunda lectura de la Pasión la tenemos el Viernes Santo. Hoy tenemos la Pasión según San Mateo. El Viernes Santo siempre tenemos la Pasión según San Juan. Comencemos entonces nuestra celebración cayendo en la cuenta de esto. Jesús es Rey, porque es crucificado y resucita. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en la cruz. Concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues Él que lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témele, estirpe de Israel. Dios mío, Dios mío,
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte y muerte una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue donde los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si se los entrego? Ellos le aseguraron 30 monedas de plata, y desde ese instante empezó a buscar la ocasión para entregárselo. El primer día de la fiesta en que se comía pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy tristes, uno por uno, se pusieron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que ha metido la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después, tomando una copa de vino y dando gracias, se la dio diciendo: beban todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que no volveré a beber de este producto de la uva hasta el día en que lo beba con ustedes, el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a desilusionar de mí esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: aunque todos dejen de creer en ti, yo nunca vacilaré.
Jesús le replicó, yo te aseguro que esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro dijo, aunque tenga que morir, no renegaré de ti. Y todos los discípulos decían lo mismo. Llegó Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. Dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte, quédense aquí velando conmigo. Fue un poco más lejos y tirándose en el suelo hasta tocar la tierra con su cara, hizo esta oración. Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que se cumpla no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde los discípulos y los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no han tenido valor de acompañarme ni una hora. Estén despiertos y orando para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar y dijo, Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que la beba, que se haga tu voluntad. Después volvió y los halló dormidos de nuevo, porque se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después volvió donde los discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Llegó la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está muy cerca el que me va a entregar. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente armada de espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. Pues bien, el traidor les había dado esta señal. El que yo bese, ese es, arréstenlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, buenas noches, maestro, y lo besó. Pero Jesús le dijo, amigo, haz lo que tienes que hacer. Entonces se acercaron, detuvieron a Jesús y se lo llevaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del jefe de los sacerdotes, cortándole una oreja. Jesús le dijo, vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá también por la espada. ¿No crees que puedo llamar a mi Padre y al momento me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces no se cumplirían las Escrituras donde se afirma que esto tiene que suceder. En ese momento Jesús dijo al tropel de la gente, salieron a arrestarme con espadas y palos como a un ladrón. Sin embargo, yo me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me arrestaron. Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y oyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, jefe de los sacerdotes. Allí se hallaban reunidos los doctores de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del jefe de los sacerdotes. Entró en el patio y se sentó con los sirvientes para saber el final. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa en contra de Jesús para condenarlo a muerte. Y aunque se presentaron muchos testigos falsos, no la hallaban. Por último, llegaron 2 que declararon, este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y restaurarlo en 3 días. Con esto el jefe de los sacerdotes se puso de pie y preguntó a Jesús, ¿nada contestas a las declaraciones de los testigos en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo, te ordeno de parte del verdadero Dios
que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió, así es, tal como lo acabas de decir. Yo les anuncio además que a partir de hoy verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso, viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el jefe de los sacerdotes rasgó sus ropas diciendo, ha blasfemado, ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír el insulto contra Dios. ¿Qué les parece? Ellos contestaron, merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle la cara y a darle bofetadas diciendo, Cristo, adivina quién te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio, y acercándose a una muchacha de la casa le dijo, tú también eres de los que andaban con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no entiendo de qué me hablas. Yendo hacia la entrada lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes, este andaba con Jesús de Nazaret. Pedro negó por segunda vez jurando, no conozco a ese hombre. Poco después se le acercaron los que estaban allí y le dijeron, tú también eres de esos que hablaban con Jesús. Se te nota en el modo de hablar. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Y al momento cantó el gallo. Y recordó Pedro las palabras que Jesús le había dicho, antes del canto del gallo me negarás 3 veces. Saliendo fuera lloró amargamente. Cuando amaneció, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para ver la manera cómo hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos diciéndoles, he pecado entregando a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, lanzando las monedas en el templo, fue a ahorcarse. Los sacerdotes recogieron las monedas, pero pensaron, no se puede echar este dinero en la caja del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con ese dinero el campo del alfarero y lo destinaron para el cementerio de los extranjeros. Por eso ese campo se llama aún hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como lo dispuso el Señor. Jesús compareció ante el gobernador Poncio Pilato, que le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú lo has dicho. Estaban acusándolo los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías, pero él no contestó nada. Pilato le dijo, ¿no oyen los cargos que te hacen? Pero él no contestó ninguna pregunta, de modo que el gobernador no sabía qué pensar. En ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. Había entonces un prisionero famoso llamado Barrabás. Pilato dijo a los que se hallaban reunidos, ¿a quién quieren que deje libre, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Ya que sabía que se lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir, no te metas con ese hombre porque es un santo. Y anoche tuve un sueño horrible a causa de él. Mientras tanto, los sacerdotes y los jefes de los judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles, ¿cuál de los dos quieren que les deje libre? Ellos contestaron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron, que sea crucificado.
Pilato insistió, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero los gritos del pueblo fueron cada vez más fuertes, que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la sangre que se vaya a derramar. Eso es cosa de ustedes. Pero el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato dejó en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y se lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas y en la mano derecha una caña. Doblaban la rodilla delante de Jesús y se burlaban de él diciendo: ¡viva el Rey de los judíos! Le escupían la cara y quitándole la caña le pegaban en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron la capa roja, le colocaron sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera, le dieron de beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Así lo crucificaron y después echaron suertes para repartirse la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza había un letrero que decía por qué lo habían condenado. Este es Jesús, Rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí movían la cabeza y lo insultaban diciendo: hola, tú que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, baja de la cruz si eres el Hijo de Dios. Los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos y los letrados lo insultaban diciéndole: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo libere, puesto que él mismo decía: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las 3, Jesús gritó con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le daba de beber. Otros decían: déjalo, veamos si viene Elías a liberarlo. Entonces Jesús, gritando de nuevo con voz fuerte, entregó su espíritu. En ese mismo instante, el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. Además tembló la tierra y hubo rocas que se partieron. También algunos sepulcros se abrieron y resucitaron los cuerpos de muchos creyentes. Estos salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba pasando, tuvieron mucho temor y decían: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También estaban allí observando de lejos
muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirle, entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago y de José, la madre de los hijos de Zebedeo, y la madre de los hijos del Zebedeo. Siendo ya tarde, vino un hombre rico de Arimatea, que se llamaba José, y que también se había hecho discípulo de Jesús. Fue donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y tomando el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca que había hecho para sí mismo. Entonces movió una gran piedra redonda para que sirviera de puerta y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, era el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato para decirle: Señor, nos hemos acordado de que ese mentiroso dijo cuando todavía vivía: después de 3 días resucitaré. Por eso manda que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato le respondió: ahí tienen los soldados, vayan y tomen las precauciones que crean convenientes. Ellos, pues, fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellando la piedra y poniendo centinelas. Palabra del Señor. La pasión del Señor nos recuerda a nosotros una cantidad de cosas. Y nos recuerda también una cantidad de actitudes que nosotros debemos tomar en la vida. Pero hay una cosa, hace unos días estuve leyendo en el libro que el Papa Benedicto XVI escribió sobre Jesús de Nazaret, esta parte de Jesús y Barrabás. Y yo creo que es importante que hagamos una reflexión corta sobre esto, siguiendo en la misma línea en que terminé la homilía del 5º domingo de Cuaresma, cuando le decía: ¿crees tú esto? Es decir, ¿crees tú que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es la resurrección y la vida, el que puede ser absolutamente todo para nosotros? En la lectura de la Pasión de hoy se presenta nuevamente el escoger entre Jesús y Barrabás. Hay una cosa que la mayoría de la gente no sabe. Barrabás significa Bar-Abbas. Bar-Abbas en hebreo significa hijo del Padre. Jesús dice: yo soy el Hijo del Padre. Barrabás se llama el Hijo del Padre. Estos títulos, Hijo del Padre, etcétera, eran muy comunes entre los líderes de rebeliones y de cosas que iban contra los romanos. Otro más tarde se va a llamar el Hijo de la Estrella. Pero en este momento lo que nos interesa es Jesús y Barrabás. Y se pone al pueblo a escoger. Es decir, cada uno de nosotros está ahí. San Ignacio, cuando habla de la oración, dice que hay que hacer una composición del lugar que nos ayude a entrar en materia. La composición del lugar aquí para todos nosotros sería estar ahí con el pueblo judío frente a Pilato y Jesús y Barrabás. Y Pilato diciendo: escojan. ¿Qué escogemos nosotros? ¿Al Hijo del Padre Celestial o al Hijo del Padre, Barrabás, que está simplemente capitaneando una rebelión contra el Imperio Romano? ¿Vamos nosotros por lo espiritual o vamos por lo material? En este momento, cuando nos colocamos frente a Jesús, Hijo de Dios, si nosotros hemos dicho: ¿crees tú esto? Sí, tenemos que escoger a Jesús.
o si no, estamos mintiendo. Y escoger a Jesús significa comprometernos definitivamente en el amor con un Cristo que nos ama eternamente. Mis queridos hermanos, en la Semana Santa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos simplemente celebrando el amor de Cristo que nos redime. Proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Eso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En camino con Jesús nuestro Rey, peregrinamos a Jerusalén. Llenos de confianza, presentemos nuestras peticiones. Para que la Iglesia extendida por todo el mundo renueve su testimonio vivo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Para que reine la paz en cada nación, familia y corazón humano, roguemos al Señor. Para que quienes se están preparando para recibir el sacramento del bautismo lleguen a conocer la paz de Cristo en su corazón, roguemos al Señor. Para que quienes son perseguidos injustamente reciban valentía y esperanza en abundancia, roguemos al Señor. Por nosotros, por nuestro mundo en esta pandemia, para que desde el fondo de nuestro corazón nosotros caigamos en la cuenta de que no estamos solos, sino que hay gente necesitada a nuestro alrededor y prestemos la ayuda en la medida de nuestras posibilidades. Roguemos al Señor. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Para que todos los fieles difuntos, especialmente James Musunich, María Guadalupe Mendoza Ávila, Cristian José Hernández y Richard Thomas Vanegas, asemejados a Cristo en su muerte, lo sean también en su resurrección, roguemos al Señor. Señor Jesucristo, por tu santa cruz redimiste al mundo. Ayúdanos a cargar con nuestra propia cruz y a seguirte. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos.
Para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, cielos y tierra repletos de gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos ese pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que nos dejó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Oremos. Tú nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar
lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para la bendición. Que Dios, Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su servicio a Dios y a los demás el don inapreciable de su bendición. Amén. Que Cristo, por cuya muerte temporal han sido liberados de la muerte eterna, les obtenga una vida inmortal. Amén. Que imitando su ejemplo de humildad, puedan participar un día de su feliz resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden retirarse en paz para predicar el Evangelio con sus vidas. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus espinas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona